Pues bien, estamos en primero a Timoteo, la carta de Pablo, el apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta, capítulo 4, versículos 6 al 16. Y para repasar un poco, ¿recuerdas? La última vez estuvimos hablando en versículos, creo que es 14, capítulo 3, 14 al 4, capítulo 4, versículo 5, y hablábamos de que la iglesia es la columna y baluarte, dice en la Reina Valera, o el sostén de la verdad. Y es como debería ser. Nosotros, más que cualquier otra persona, personas en la planeta, viviendo en Somalia, o viviendo en China, o viviendo en Paraguay, nosotros somos personas de la verdad, la Biblia. Decimos, profesamos, creemos profundamente que la Biblia es el producto de la inspiración de Dios. Entonces siempre estamos defendiendo la verdad, la Biblia, el mensaje. Creemos que todas las palabras, cada jota y cada tilde van a ser cumplidos por el Señor. Ninguna de sus grandes promesas, como dice en 1 de Pedro, van a caer en el suelo. No, Dios va a cumplirlo. Y eso va a ser fantástico ver algún día. Y luego, cuando hablamos de la verdad, hemos dicho que ¿qué es más central o nuclear a la verdad que Jesucristo? Jesucristo es el meollo de la verdad. No hay una expresión más nítida de la veracidad de Dios Padre que Jesucristo, que se encarnó. Y acabamos de celebrar su nacimiento. Entonces, tenemos, y los cristianos de los primeros siglos de la iglesia temprana, alguien compuso un poema, un credo, algo así, quizás lo cantaban, que habla específicamente de Jesucristo, destacando diferentes fases o aspectos de su vida. Entonces nosotros, en nuestra iglesia, somos igual. Siempre estamos hablando de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. No hay otra cosa de hablar realmente. Y luego existe una batalla de la verdad. Vivimos en un mundo caído y hay muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, mucha gente predicando mensajes espurios, que no están conforme a la ortodoxia. Y por eso tenemos que estar, lo dice en versículos 1 al 5, aunque habla del futuro, pero yo creo que estamos ya en los postreros tiempos. Entonces tenemos que estar atentos a esto. Y quizás por la radio, por los libros, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar hoy acerca de... no voy a hablar de esto porque no tenemos tiempo, pero sí, esto es nuestra responsabilidad. En cuanto al mensaje de hace unas semanas, nosotros tenemos que conocer la verdad, de verdad. Nada de eso de, siempre estamos citando Juan 3:16, que es un versículo clave en la Biblia, es muy importante, pero hay otros versículos también, Entonces, y debemos vivir la verdad. No ser solamente oidores de la palabra de Dios o la ley, sino hacedores de ello. Y al final, Dios nos ha dejado aquí cada uno de nosotros para testificar a los demás, para proclamar la verdad a ellos. ¿Ok? Y eso hemos visto la última vez. Tenemos que proclamar, tenemos que ser más honestos, tenemos que decir la verdad a la gente. Con respeto, con mansedumbre, con reverencia, pero tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad. El discípulo está llamado a conocer a Jesucristo más y más con el fin de ayudar a otros en nuestro mundo a conocer la verdad y tener una relación personal con el Hijo encarnado. ¿No? Esta es la idea.
Vamos a leerlo. Yo voy a leerlo en la Biblia de las Américas. En vez de decir, si en esto enseñas a los hermanos, dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha algo. ¿Está aquí Anthony? Aprovecha algo. Ok, yo estaba ayer. Ok, pero según la Biblia dice aquí, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechoso para todo. Y ahora lo dice, pues tiene promesa para esta vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptados por todos. Y esta frase aquí está repetido 4 o 5 veces en los pastorales, en 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Realmente creemos estas cosas, es lo que está diciendo. Creemos, por eso vivimos así. Porque realmente, profundamente creemos estas cosas. Acerca de Dios, acerca de su Salvador, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña, no permites que nadie menosprecie tu juventud. Antes, Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y quizás tú estás mirando esto y diciendo a ti mismo, pues esto está dirigido a Timoteo, que era pastor en Éfeso, pero sobre la región, y eso no tiene nada que ver con mi vida, porque yo no soy pastor. ¿Cómo vamos a saber quién es buen pastor si no sabemos lo que Dios nos ha enseñado? Sí, todos tenemos que entender eso y entenderlo muy bien. Miguel Ángel es nuestro pastor y debemos orar por él según estas instrucciones, animarle, exhortarle, etcétera, etcétera. Y si viene uno después de él, tienes que saber quién es buen pastor. Muchas iglesias eligen uno que es falso. Entonces no queremos ser como ellos. Al final dice, reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento o tu progreso sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchen. No está hablando de la vida eterna, está hablando de salvarse de muchos problemas necios y dañinos. Yeah. Entonces, cuando estudias un pasaje, cuando estabas estudiando la Biblia, especialmente las epístolas, las cartas, siempre tienes que preguntarte cómo es. La coherencia es la gran cosa. Cómo una parte se relaciona con la parte que sigue, la parte anterior. Y eso es, en versículos 1 al 5 del capítulo 4, habla de la heterodoxia, habla de los falsos maestros, habla de los malos ministros que engañan a la gente y llegan a conclusiones equivocadas. Mientras que ahora, a partir del versículo 6, tenemos una sección de 1 de Timoteo que habla del buen ministro de Jesucristo, ¿no? Y cómo evitar la apostasía espiritual siguiendo la ortodoxia.
Entonces, esta es la parte que nos toca hoy. Y vemos, para que tú puedas recordar el sermón un poco, hay 3 Ds. La dieta del buen ministro de Jesucristo. ¿De qué se nutre el pastor de la iglesia? ¿Okay? Su dieta. Y luego, la disciplina del buen siervo del Señor. Aquí en nuestra Biblia dice, ejercítate para la piedad. En otro dice, entreténete. Tengo que siempre, voy a ponerlos en un momento. Y esto es la idea, pero la idea es, vamos a verlo en un momento. Y luego al final, la tercera es, discipulado. Y tú dices, ¿qué? A partir del versículo 11, por allí, hay una lista de tareas que tiene que hacer Timoteo y tiene que ver con ser un discípulo fiel a Jesucristo. En su caso tiene que ser con ser pastor, pero ¿cómo vamos a discipular a los demás si no estamos discipulando a nosotros? O dejando al Señor discipularnos, ¿no? Y entonces los 3 Ds, lo veis. La dieta del buen siervo de Jesucristo, en contraste con los falsos maestros del párrafo anterior, que escuchan o estaban escuchando activamente, imagínate, doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Ellos se habían entregado por la mentira, entregándose a ser autoengañados realmente. El apóstol recuerda a Timoteo que el buen ministro del Señor se nutre no de estas cosas, sino de las palabras, como dice aquí, con las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿Ok? Y esto es lo que tenemos que hacer para pelear y ganar la buena batalla, que sería como quizás el lema del libro o de la carta. De la fe, el siervo del Señor debe cuidar mucho su alimentación espiritual. No sé si hace años tú en el mundo de habla americana, habla inglés, tuvimos un acrónimo que era GIGO. Y GIGO era basura. Cuando tú estás escribiendo un programa de la informática, si escribes cosas que no son correctas, basura, como dice, basura que entra, basura que sale. ¿Ok? Era la idea, GIGO. Los programadores de ordenadores sabían que si una aplicación iba a producir los resultados que querían, ellos tenían que escribir y introducir los datos correctos. Es igual en la vida de un siervo del Señor. Para seguir siendo un buen siervo de Dios, Timoteo tuvo que nutrirse exclusivamente de las palabras de la fe y de la buena doctrina. Un creyente que quiere servir a Jesucristo con efectividad, hacerlo de la buena manera, necesita nutrirse de alimentos beneficiosos. Rodeados como estamos rodeados hoy en día, no solamente en los días de Timoteo, donde hay muchos mensajes llenos de, yo escucho, dinamis, ¿ok? De media verdades algunos de estos predicadores, no todos. Esto es el problema, media verdades. Y hay muchos libros igual. Nosotros somos tentados a veces a seguir como, no las fábulas profanas propias de viejas o de cosas así, pero el buen ministro, el buen siervo del Señor seguirá un régimen estricto en cuanto a lo que escucha, a lo que presta atención. Y tienes que discernir cuál es cuál. Y es difícil a veces. Yo creo que hay una tendencia entre los cristianos de hacer ¿qué? Buscar atajos. Eso de ser discípulo de Jesucristo, dieta, disciplina. ¿Te gustan estas palabras? Estamos en el nuevo año. Dieta, disciplina, discipulado. Todo suena muy riguroso, ¿no? No estoy diciendo que todo depende de lo que haces tú, porque
la gracia de Dios te llevará, pero lo que sí estoy diciendo es que tienes que vivir así si quieres crecer en Cristo. Si quieres ser como Dios, piadoso, tienes que ejercitarse en la piedad. No hay otro camino. Y hoy en día hay muchos mensajes o medios llenos de muchas cosas. Y hay miles de libros, desde mi punto de vista. Tú puedes descartar mis opiniones, pero que no vale la pena escribirlos. Hubiera sido mejor no escribirlos, desde mi punto de vista. Y están en las librerías cristianas. Y algunos de esos libros evangélicos no merecen ser leídos. Por ser superfluos, no añaden nada. O portadores de doctrinas que no contribuyen a tu salud espiritual. Yo lo veo así, y no voy a darte ejemplos así, porque a lo mejor tu libro favorito es uno de ellos. ¿Ok? Lo que quiero decir es que no hay atajos en la vida cristiana. El primer libro que tenemos que leer es la palabra de Dios. La buena doctrina, la doctrina sana, ¿ok? Así que el buen siervo del Señor debe ser cauteloso y cuidadoso en términos de lo que decide leer. ¿Cuántos de vosotros tenéis mucho tiempo extra en tu vida? Ninguno. No veo a nadie decir, yo, Ricardo, yo tengo horas. Ok. Entonces, tienes tiempo de leer tu Biblia primero. Eso es. La Biblia primero. Y luego sí, tú lees muy bien y tú comprendes rápidamente, puedes leer otros libros. Pero primero la Biblia. Mira lo que dice, un ejemplo rápido de lo que, en Salmos especialmente, pero en muchos otros lugares de la Biblia. Por ejemplo, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene, o estuvo en camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, se deleite en eso, en lo que ha dicho Dios. Y en su ley medita de día y noche. Y vemos los resultados en otros lugares también en Jeremías 17. Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Mira esto en Salmo 19. La ley del Señor, más o menos diciendo la palabra de Dios, es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran al corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos, y sigue, y sigue, y sigue. Esto es lo que tenemos que leer en 2024. Primeramente, la dieta. Consumir la palabra de Dios. Y lo dice lo mismo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Timoteo. Desde su niñez has sabido, Timoteo, las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que te lleva, ¿a dónde? A la salvación. La fe viene por el oír, y oír por la palabra de Dios o palabra de Cristo, ¿no? Toda escritura, los 66 libros, es inspirado por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, preparado o equipado para toda buena obra, ¿no? Y eso es la idea. Antes de todo, el creyente debe estudiar la Biblia, y con el tiempo que le quede, pues lee otras cosas, bien. Pero ejerce el discernimiento. Habla con Pastor Miguel o pregúntame a mí. ¿Ok? Hay libros y hay libros. Y muchos libros no tan buenos. ¿Consumes cada día las palabras de la fe y la buena doctrina? ¿Lees con interés la Biblia? Si estás aquí hoy y esto no es tu hábito, quiero animarte, quiero exhortarte, necesitamos crecer, necesitamos ser
una influencia en esta ciudad. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Que el pastor estudia y predica los mensajes? No, que todos nosotros estamos leyendo nuestras Biblias y conocemos la voluntad de Dios y cada vez estamos más emocionados, digamos, felices de lo que ha dicho Dios, y entonces vamos compartiendo con los demás. Esto es como una iglesia alcanza una ciudad. No te dejes llevar por las historias de paja. Buah, eso es lo que me fastidia más que nada en las iglesias evangélicas hoy en día en España, es que muchas veces cuentan historias en vez de leer la Biblia y explicar la Biblia. Las historias son entretenientes, ¿o cómo es? Sí, te entretienen, ya, yo entiendo eso. A veces son muy, cool. Pero al final, ¿qué está diciendo? Y tienes que prestar atención. Las teorías vanas, hay muchos. La nueva enseñanza de cualquier pastor o maestro que esté de modo. Ten cuidado, creyente. La disciplina. Pablo dice aquí en nuestro pasaje, desecha las fábulas profanas y de viejas, que va con la primera parte de la dieta. Y no he explicado eso, pero otro día lo haremos. Pero empieza con lo que tenemos que hacer, y es ejercítate para la piedad. Disciplínate, ¿ok? Esto es la idea. Además de la dieta, hay otro factor muy importante que afecta la salud del siervo del Señor. Y los médicos, después de muchos años, los investigadores han llegado a la gran conclusión de eso. El ejercicio físico es provechoso para la salud humana. Gracias por decirnos, ¿ok? De la misma manera, la salud espiritual del buen ministro de Jesucristo se beneficia de ejercicios espirituales. Orar, leer las Escrituras, meditar. Orar otra vez, ¿okay? Testificar. Y aquí lo vemos en las tres versiones, en la versión de Reina Valera y de la nueva versión en castellano, internacional castellano. Ejercítate para la piedad, más bien disciplínate. Esto es la idea. Aquí mismo para la piedad, en lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios en la nueva traducción viviente. Soy consciente de que a nadie le gusta el término disciplina. Qué pesado, Ricardo. Pero la palabra aquí en versículo 7b es gimnazo, ¿no? Es gimnazo. Es la palabra, de esta palabra recibimos, significa entrenarse físicamente. Y en nuestra lengua, en la lengua española, derivamos palabras como gimnasio, gimnasta, etcétera, etcétera, etcétera. La única manera de ser piadoso es ejercitarse espiritualmente. Se llaman las disciplinas espirituales. De la misma manera que el cuerpo humano se beneficia del ejercicio físico, también el creyente puede crecerse o madurarse en el Señor por medio de ejercicios espirituales. La piedad, ejercítate para la piedad. La piedad espiritual tiene mucho más valor que las cachas grandes. Y yo cuando voy al McFit es donde yo voy. 3 veces a la semana estoy allí generalmente si tengo las fuerzas. Entonces, hay muchos. ¡Wow, man! Alguno anda un poco así como el Terminator. Y yo lo llamo, no a su cara, pero yo le llamo el Terminator. ¿No? Los beneficios de la piedad superan por muchos, con creces, a los del ejercicio físico, porque tienen promesa para la futura vida también. ¿La piedad qué es? La piedad es ser como Dios. Esto es lo que queremos ser. En 1 Corintios 11:1 dice, ser imitadores
de mí como yo soy imitador de Dios o de Jesucristo. Y esto es lo que queremos. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, cosas así. Es la piedad. La transformación de tu carácter. ¿De quién eres? La piedad es ser como Dios en su naturaleza comunicable, santo, amoroso, fiel, etc. La piedad requiere el temor de Jehová y la humildad. Sin ellos no hay mucho avance en la piedad. Los términos ejercitarse, y también en el versículo 8 vemos la palabra ejercicio corporal, tiene que ver con ir al gimnasio, ¿no? Un lugar donde, por lo menos cuando Anthony y yo lo vamos, entonces los latidos aumentan, ¿no? Y empieza un poco de sudor, ¿no? Esperemos mucho sudor. Esto es la idea, eso es la idea aquí, es que debemos buscar al Señor con más seriedad, más intensidad. Si uno quiere ponerse cachas espirituales, entonces tiene que aplicarse espiritualmente. Vemos la disciplina necesaria, vemos a la disciplina y el esfuerzo necesario por medio de los verbos imperativos. En un momento vamos a hablar de estos en versículos 12 al 16. Margarita Burt, Ricardo Lea, una mujer que respeto mucho. Es la esposa de David Burt. Y tiene devocionales y si tú quieres recibirlos diariamente, tú puedes. Y ella dice muchas verdades. Es uno de mis favoritos. Y ha dicho eso sobre todo esto. La espiritualidad no cae del cielo sobre una persona. Por poner tu Biblia debajo de tu almohada cada noche a acostarse, pensando que va a entrar en tu cabeza y luego pasar a tu corazón y tú vas a despertar como un angelito. No sucede. Se tiene que trabajar en ella. No es solo cuestión de asistir cultos y absorber el buen ambiente y disfrutar de los hermanos. Esto es importante, esto es un gozo. Pero hay que poner, ella dice, un gran esfuerzo de nuestra parte para cultivar una vida auténtica del creyente. Y sigue diciendo cosas. Al final, dieta, disciplina y luego discipulado. El discipulado del buen siervo de Jesucristo. Para alcanzar la piedad que consiste en ser como Dios, el creyente tiene que hacer ejercicios espirituales. Esto requiere acción, a veces requiere trabajo y sufrimiento. Mira el versículo 10 aquí en la Reina Valera. Que por esto mismo trabajamos. Y a veces sufrimos oprobios. Porque sí, creemos en el futuro, creemos que Cristo sí está sentado a la diestra de Dios. Creemos que vale la pena disciplinarnos para crecer en el Señor. Porque hay un futuro más glorioso después de esta vida. Realmente creemos en esto. Por eso trabajamos y sufrimos oprobios. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Pero para alcanzar la piedad que consiste en ser como Dios, el creyente tiene que hacer esto. Y a veces tenemos que trabajar y sufrir. No hay atajos. Y esto es el mensaje que escucho mucho en nuestra cultura hoy en día. Todo el mundo busca atajos. No hay atajos para crecer en la piedad. La transformación de tu carácter es largo, lento, tedioso. Y debemos enfrentar 2024 pensando así. Con gozo, hay mucha felicidad y otras cosas, pero digo, si queremos ser más como el Señor, tenemos que poner nuestra parte. Pero los beneficios para el creyente y para los demás son grandes. Según versículo 10, aquí es la vida eterna, ¿no? Hablando del futuro en el cielo. Y según versículo 16, al final es salvación
para uno mismo y los demás que estás enseñando. ¿Salvación en qué sentido? Salvación de librarse de muchos problemas en la vida, de muchos hoyos y cosas así. Si persistimos y perseveramos en la verdad y conocemos la verdad. Y hay 6 verbos aquí que tienen que ver con la piedad, que apuntan a la piedad. Sea ejemplo, versículo 12. Y él luego en versículo 12 habla de palabra, en cómo hablas, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y luego en versículo 13, entre tanto que ocúpate en la lectura pública de la Biblia o la lectura personal, pero creo que está hablando en este contexto públicamente. La exhortación, amonestar a la gente a vivir correctamente conforme a la palabra, conforme a la verdad. Y luego la enseñanza. Hoy estoy enseñando mucho. Y luego no descuides el don que hay en ti. Timoteo recibió un don especial de Dios para ser pastor. Y yo creo que nuestro pastor ha recibido un don especial. Entonces nunca vamos a decir, si tú no quieres predicar, tú puedes ir a jugar golf. ¡No! Este señor debería saber, y lo sabe, que Dios ha puesto su mano encima de su vida. Lo suyo es predicar la palabra de Dios y vivirlo. Y luego, ocúpate de estas cosas, y luego dice, permanece en ellos, ten cuidado, persiste, todos estos. Pero lo que quiero decir es, hay acción. El discipulado es acción. Okay. No estoy diciendo que la vida cristiana es solamente acción, no. Pero mucho tiene que ver con nuestras acciones buenas. Transformación. La primera acción es ser como el Señor. No hay nada más importante que, por ejemplo, que el cambio de nuestro carácter, como está mostrado en el versículo 12. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocupación en las cosas imprescindibles, y acabamos de hablar de ellos, en el don de Dios también. Reflexión, a partir del versículo 15, él dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellos, o persevera en ellos, o persiste en ellos, para que tu progreso, o tu aprovechamiento, sea manifiesto a todos. Si queremos que los hermanos en la iglesia crezcan en su fe y sean más piadosos, más como Dios, ¿quién tiene que liderar en ese proceso? Pues los ancianos. Los líderes de la iglesia, los diáconos, los ancianos, como dice tienen que ser así. Y tú también puedes ayudar mucho en el cuerpo de Cristo aquí siendo así. Persistencia, perseverancia y todo esto muchas veces es otra palabra que no nos gusta mucho, porque a mí me gusta correr cuesta abajo, como en el San Silvestre el otro día, cuando llegas a la altura de la Puerta de Alcalá y empiezas a bajar a Recoletos, todo es hacia abajo durante mucho tiempo. Y estoy alegre, ¿no? Pero en verdad, mucho de la vida hay cuestas y tienes que perseverar. Esto no es fácil, memorizar versículos, meditar en la palabra de Dios para conocer a Dios mejor, para amarle y servirle. No. Esto es perseverancia muchas veces. Y voy a saltar estos. Dios, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quería Dios? Pues Dios deseaba que Timoteo fuese un buen siervo de Jesucristo y no como uno de estos apóstoles. Pero para conseguir, Timoteo tuvo que seguir una sana dieta. Tiene que ejercitarse la disciplina o ejercer la disciplina y tenía que discipularse a sí mismo con la ayuda del Señor. ¿Qué queremos nosotros? Que Dios nos ayuda. Vete a tener algunos metas o objetivos
equivocadas en 2024. Dios quiere que nos ayude a mantener nuestra mirada en Jesucristo para vivir correctamente y tengamos ganas de vivir correctamente para glorificar a nuestro gran Dios y ser una bendición a los demás, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Dios quiere buenos siervos de Jesucristo. Esto es lo que estoy exhortándoos a todos. A ser más y más, tener esta mentalidad de ser un buen siervo de Dios. Especialmente tomando en consideración lo que hemos enseñado en este pasaje. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué vas a hacer tú? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio de ser miembros de tu familia, de ser hijos o hijas reconciliados con un Dios airado por medio de fe en Jesucristo. Gracias por habernos rescatado, Señor, de nuestros pecados. Gracias por habernos dado también el Espíritu y la palabra. Guía a cada uno de mis hermanos, ayúdales a no desperdiciar 2024. Ayúdanos a mantener nuestro enfoque en el Señor Jesucristo y consumir la palabra de Dios y ejercer la disciplina, no ser vagos en nuestra fe y luego ponernos a la acción para el progreso de la iglesia, pero principalmente para la gloria de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Y daos en paz.